La semana pasada tuvimos un comportamiento peculiar en el dólar americano, particularmente a partir del jueves. Fue un movimiento inesperado, explosivo, fue un movimiento interesante también. Y si guardas silencio, si te quedas callado por unos segundos, puedes escuchar al mercado hundido en la incertidumbre, generando una pregunta, que es la misma pregunta que yo he escuchado desde que tengo memoria, siempre que ocurre algo parecido a esto. Cuando un instrumento está en una tendencia muy clara y de pronto en un par de días parece cambiar las cosas de manera drástica, ¿no? E insisto, la pregunta en la cabeza de muchos, particularmente de los que no están habituados o no tienen experiencia en los mercados financieros es, ¿ya es momento de cambiar de dirección o es solamente una corrección? Y aunque parezca una pregunta digna de la dimensión desconocida y pareciera un misterio sin resolver, en realidad es muy fácil. Tenemos elementos en cualquiera de los análisis que realizamos. Tenemos elementos para dar una respuesta clara y sin ninguna clase de, vaya, de duda. Ve el gráfico del índice del dólar americano. Sí, fue explosivo el movimiento del jueves y el del viernes también, sí, pero todo está dentro de los parámetros normales. Mira lo que son las cosas. Llegó exactamente a nuestra zona de resistencia. Esta zona la teníamos ya aquí identificada. Solamente la rellené dada la acción del precio reciente, pero ya estaba la línea del 98.18. Y el precio después de la retracción, y que conste que ya le estoy llamando retracción, obviamente estoy adelantando el final de esta explicación. Al final de la retracción del viernes, el índice está exactamente en nuestra zona de soporte, la que ya teníamos aquí identificada desde hace algún tiempo. Entonces, técnicamente hablando, ¿es un cambio de dirección o es una corrección? Pues sí, es una corrección y lamento frustrar a los que tienen este espíritu apocalíptico y que quieren sentirse Nostradamus y decir que esto ya cambió de dirección, es momento de vender. Pues no, técnicamente no. Ahora, obviamente no te estoy diciendo que esto no pueda terminar en un cambio de dirección. Sí puede. Lo único que estoy diciendo es que en este momento no tenemos elementos para ello. Eso es todo. ¿De acuerdo? Eh, Voy a poner un ejemplo completamente ajeno a nuestros gráficos, a nuestro análisis fundamental, a los instrumentos financieros. Voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. A una persona le sale una bolita en algún lugar del cuerpo. Y entonces esta persona se pregunta, ¿será algo normal o será cáncer? Ok, si solamente es la bolita, no hay muchas razones para suponer que ya es una enfermedad mortal. ¿Puede serlo? Sí, sí puede serlo. Más le valdría ir al médico, ¿estás de acuerdo? Bueno, guardando las proporciones, esta es una bolita. ¿Podría terminar siendo cáncer? Sí, sí podría terminar siendo algo mucho mayor, pero en este momento no tenemos señales para ello. Eso es todo. Ahora, vayamos al análisis fundamental. ¿Hay razones para que desde los fundamentales podamos prever que esto está cambiando de dirección drásticamente? No. Los meeting minutes de la Reserva Federal fueron anunciados la semana pasada y confirman claramente y en toda su extensión el tono optimista de Powell. Y esto incluso a pesar de que algunos datos económicos de menor calibre no han alcanzado la expectativa. No es suficiente para decir que la Reserva Federal está cambiando el plan que hasta este momento conocemos. Ahora, esto ya lo he explicado en otros muchos momentos. En este momento no es que la Reserva Federal esté planeando subir tasas de interés próximamente. Es solamente que comparado con otros bancos centrales, sin duda alguna es el tuerto en el país de los ciegos. Esto lo he dicho hasta la náusea en las últimas semanas y simplemente lo vuelvo a decir por si acaso no lo hubieras escuchado. Pero esto es muy importante considerarlo, quiero decir. Del lado del sentimiento, ¿esto es suficiente para determinar que está cambiando de dirección? Pues no, tampoco. A lo mejor el sentimiento en el corto plazo, el sentimiento del day trader, obviamente cambió desde el jueves. Pero si hablamos del sentimiento del swing trader, del position trader, esto no es más que una corrección.
De hecho, volviendo al elemento técnico, simplemente para tener una referencia numérica, si dibujo mis retracciones de Fibonacci únicamente desde el último mínimo menor hasta el más reciente máximo mayor del jueves pasado, el índice está exactamente en el 61.8 de Fibonacci. O sea, ni siquiera en el rally más reciente está en peligro la tendencia técnica. Mucho menos si extendemos las extensiones, las retracciones, disculpa, de Fibonacci a un rango mayor. Evidentemente, el índice va a estar mucho más lejos de las zonas límite, de las zonas que sabemos que pueden anunciar un cambio de dirección. Entonces, esto es muy importante porque esto no es la primera vez que pasa y sin duda no será la última vez que pase. Así es el comportamiento de los mercados financieros y este es el tipo de patrones que estamos esperando ver. Entonces, antes de decirle a los caballos que se vayan al sur, es una analogía un poco complicada, pero lo que estoy diciendo básicamente es, antes de gritar a los cuatro vientos que es momento de vender, más te valdría hacer un análisis mucho más concienzudo para determinar el grado de probabilidad. No quiere decir que no puedas vender dólares americanos. Obviamente, si encuentras una oportunidad, pues felicidades y qué bueno. Probablemente sea algo mucho más adecuado en un time frame menor, en donde se vea técnicamente más coherente hacerlo. Sin embargo, en realidad lo único que estoy diciendo es que técnicamente hablando, en términos fundamentales y en términos de sentimiento, nada ha cambiado. Nada. Yo sé que no suena tan emocionante como decir, sí, traders de todo el mundo, es momento de vender. Yo sé que no suena tan explosivo, suena hasta aburrido, pero pues sí, así es. No ha pasado realmente nada. Bueno, ahora, ¿por qué pasó? Eso es también lo que todo el mundo quiere saber. ¿Qué pasa con esto? Ok. Son muchas cosas y sin embargo, en el fondo no es más que una corrección natural de un instrumento sobrecomprado en algunos contextos más que en otros, es decir, frente a algunas divisas más que frente a otras. Y esto tiene más que ver con un corte de posiciones, con que los traders están aprovechando estos máximos mayores o aprovecharon los máximos mayores para cerrar posiciones en largo. Los counter traders lo están aprovechando para hacer posiciones en corto y motivado por algunas otras por algunos otros elementos. El más importante, y como ya lo sabes, es la guerra comercial con China. Resulta que los chinos no se van a dejar tan fácilmente. Resulta que están teniendo toda la paciencia del mundo. El otro día decía yo que están haciendo tai chi para no sobrereaccionar, para no tener una reacción impulsiva, irracional y estúpida como las de Trump. Y esta parsimonia en sus reacciones y esta mesura en las respuestas que ofrecen nos hace pensar que no va a ser algo sencillo, que muy por el contrario, esta guerra comercial tiene el potencial de extenderse en el tiempo y además de tener consecuencias mucho mayores. Como lo he explicado en este mismo espacio, la guerra comercial con China es mala para todos, para todos. Sin embargo, definitivamente es menos mala para el dólar americano que lo es para otras divisas. La gran ganadora sin duda va a seguir siendo el yen, mientras la aversión al riesgo siga presente. Entonces, entiéndelo de esta manera. En un entorno de aversión al riesgo, el dólar americano suele ser ganador. Pero en un entorno de aversión al riesgo motivado por algo directamente relacionado con el dólar americano, es normal que veamos ondas, que veamos, lo voy a decir con otras palabras, bandazos. Momentos en donde el dólar americano naturalmente se aprecia en contra de todo por la aversión al riesgo y momentos en donde el dólar americano se deprecia en contra de todo, también por la aversión al riesgo. Sé que esto suena paradójico, pero espero ser muy claro. No es lo mismo una aversión al riesgo motivada por un planteamiento que se presume global que una aversión al riesgo en donde el dólar americano es uno de los focos
en los que el mercado está poniendo atención justamente para sentir aversión hacia el riesgo en general. Entonces, insisto, es normal que el dólar americano por momentos se aprecie, como de hecho lo vimos en las recientes 8 sesiones, y momentos en donde se deprecie. Técnicamente, fundamentalmente e incluso en términos de sentimiento tenemos parámetros para determinar cuánto es demasiado. Y mientras esos parámetros no sean violados, entonces tenemos la certeza, ok, lo diré con otras palabras, tenemos la confianza de que el escenario primordial, el escenario macro, no ha cambiado. Y eso es en realidad lo que a mí me interesa observar para planear para establecer mi plan de trading cada semana. Para saber en qué dirección quiero operar, no solamente el dólar americano, sino obviamente el resto de las divisas. Ahora, con esta corrección del dólar americano, por supuesto, hay algunos ganadores. Y te vas a dar cuenta que son ganadores, te lo voy a mostrar a continuación, que son ganadores más o menos predecibles. A partir de todo este planteamiento, como siempre, posteriormente, tras mostrarte mi perspectiva en el euro y haber cubierto estos dos índices, te mostraré mi perspectiva en todos los pares mayores, las zonas que me interesa operar durante la próxima semana, las zonas específicas, y a partir de ahí deduciremos lo que estoy esperando en los cruces menores, las zonas específicas en las que estoy también esperando operar en cada uno de esos casos. Bueno,